Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de electrostático de la ley de Coulomb que dice así. En las esquinas de un triángulo equilátero existen tres cargas puntuales, como se muestra en la figura. Calcule la fuerza eléctrica resultante sobre la carga de valor de 7 microcoulomb. Bueno, vamos a tratar de resolver este problema esperando pues su comprensión. Ahí tenemos en la figura pues tres cargas puntuales que están ubicadas en un marco de referencia bidimensional. Ahí tenemos que en el origen está una carga de 2 microcoulomb, a una distancia a la derecha una carga negativa de menos 4 microcoulomb y arriba en el eje Y está una carga de 7 microcoulomb, que es donde me piden que encontremos la fuerza resultante dividida por las dos cargas. Ahí se nos forma un triángulo equilátero pues, y vamos a tratar de resolverlo. Bueno, para resolverlo vamos a aplicar en primer lugar la expresión matemática que nos permitirá encontrar la fuerza eléctrica sobre la carga de 7 microcoulomb. Esa fuerza eléctrica pues aquí está la expresión matemática, que la fuerza eléctrica va a ser igual a la constante de Coulomb multiplicada por el valor absoluto de las dos cargas que entran en juego, dividido entre la distancia de separación de esas cargas al cuadrado. ¿Sí? Ahí vamos a ver qué unidades están las cargas eléctricas, la distancia que hay de una con respecto a la otra, y la constante de Coulomb tiene un valor de 9.0 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, o es equivalente a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, donde, bueno, debido a este ejercicio, pues solamente vamos a tomar el valor de esa constante. Después, en otros ejercicios posteriores, vamos a ver cómo trabajamos esa permeabilidad del vacío. Además de trabajar con la fuerza eléctrica de la ley de Coulomb, vamos a aplicar un análisis vectorial, es decir, como aparecen tres cargas puntuales de las dos que van a ver cómo afecta con la carga que nos pide el ejercicio, encontremos cuál es la fuerza resultante sobre ella, vamos a aplicar el principio de superposición, es decir, un análisis vectorial. Vamos a encontrar la fuerza resultante debido a las dos cargas sobre la carga que nos piden que encontremos la fuerza neta que actúa sobre ella debido a las otras dos. Entonces, para resolverlo, ahí tenemos la figurita del ejercicio. Ahí está el triángulo equilátero que forman esas tres cargas puntuales, dos positivas y una negativa, y ahí está la distancia de separación con el ángulo pues, que se forma ese triángulo equilátero. A la derecha está el diagrama de cuerpo libre que se obtiene al aplicar la ley de Coulomb a cada una de las cargas puntuales sobre la carga de 7 microcoulomb. Por ejemplo, esta fuerza F1 sale debido a que esta carga que es positiva con esta carga que es positiva va a haber una fuerza repulsiva entre ellas. Es decir, que la carga de 7 microcoulomb sentirá una fuerza repulsiva alejándose de la carga de 2 microcoulomb, y aquí le hemos colocado que va a ser F1. Este ángulo de 60 grados es porque este ángulo pues al tirar una línea horizontal es un ángulo, es el mismo ángulo que se superpone en la figura. ¿Sí? Y la fuerza F2 también va a ser igual a la fuerza de atracción que va a sentir debido a la fuerza de la carga de menos 4 microcoulomb. Es decir, que la fuerza de menos 4 microcoulomb como menos y más, la carga de menos 7 microcoulomb va a sentir una fuerza atractiva. Y aquí le hemos colocado que va a ser F2. Este ángulo de 60 grados, como es un triángulo equilátero, pues ya sabemos que la suma de los ángulos es igual a 180 grados. Significa que es un ángulo opuesto por el vértice. Y ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre debido a las fuerzas eléctricas o a la ley de Coulomb sobre la carga de 7 microcoulomb por las otras dos que están ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? A encontrar por la ley de Coulomb las magnitudes de estas dos fuerzas, F1 y F2. Una que es repulsiva y otra es atractiva. Entonces, para encontrar la fuerza F1 que tenemos ahí, que es debido a la
repulsión que la carga de menos 2 microcoulomb le hace a la de 7 microcoulomb, aparece acá. La fuerza eléctrica va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga de 2 microcoulomb sobre la carga de 7 microcoulomb dividido entre la distancia que hay de esas dos cargas al cuadrado. Aquí está la constante, 9.0 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La carga de 2 microcoulomb, que es igual a 2 por 10 a la menos 6, quitando ese prefijo micro, coulomb, por la carga de 7 microcoulomb, que es igual a 7 por 10 a la menos 6 coulomb, quitando la potencia de 10 que almacena ese prefijo, dividida sobre la distancia que hay ahí, que como es un triángulo equilátero, esos 0.50 metros que hay de la carga de menos 4 a la de 7, pues viene siendo la misma para la de 2 con la de 7. Si no nos equivocamos en la operación, la fuerza repulsiva que sentirá la carga de 7 microcoulomb tendrá un valor de 0.504 newton. ¿Sí? Esto es por la ley de Coulomb. Lo mismo vamos a hacer para encontrar la fuerza eléctrica atractiva que le hace la de menos 4 microcoulomb a la de 7 microcoulomb, que aquí le hemos llamado F2. Aquí tenemos nuevamente la fuerza eléctrica por la ley de Coulomb. Lo único que ahora cambiamos la carga que le va a producir ahora la fuerza atractiva, que va a ser la carga de 4 sobre la de 7 entre la distancia al cuadrado de esas dos, la separación de esas dos cargas. Al introducir los datos, nuevamente la constante de Coulomb, 9.0 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La carga de 4 por 10 a la menos 6 coulomb por la que recibe la fuerza atractiva, 7 por 10 a la menos 6 coulomb entre la distancia al cuadrado, que sería 0.50 metros al cuadrado. Entonces, al no equivocarnos ahí con la calculadora, obtenemos un valor de 1.008 newton. Esa sería la fuerza eléctrica atractiva que le hemos llamado ahí fuerza F2. ¿Qué va a pasar ahora? Como ya tenemos las magnitudes de la fuerza F1, que es igual a 0.504 newton, y la magnitud de la fuerza 2, que nos dio un valor de 1.008 newton, hoy vamos a proceder a el análisis vectorial. Como podemos ver, hay que encontrar las componentes rectangulares de esas dos fuerzas, F1 en X y F1 en Y, y lo mismo para F2, F2 en X y F2 en Y. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahí tenemos que F1 en X y F1 en Y va a cerrar ese triangulito formado por la hipotenusa, que va a ser igual a F1. ¿Sí? Aquí lo tenemos. F1 sería la hipotenusa y las componentes que vamos a encontrar sería F1 en Y y F1 en X. Lo mismo vamos a hacer con F2. Hay que descomponerla formando este triangulito, que va a ser un triángulo rectángulo, F2 en X y F2 en Y. Entonces, como vamos a aplicar las componentes rectangulares, necesitamos encontrar esas cuatro componentes, 2 para F1 y 2 para F2, las cuales ahí se muestran en la figura. Entonces vamos a encontrar en primer lugar las componentes de F1 en X y en Y, posteriormente las componentes de la fuerza F2 en X y en Y, y después vamos a seguir con el análisis vectorial. Entonces aquí tenemos que F1 en X, según la figura, va a ser igual a F1 por el coseno de 60 grados, porque es la componente adyacente. F1 es la magnitud que encontramos, que nos dio 0.504 por el coseno de 60 grados, dando un valor de, si no nos equivocamos, que la componente F1 en X va a ser igual a 0.252 newton. Como esa componente apunta hacia la derecha, pues el componente es positivo. Lo mismo vamos a hacer con F1 en Y. Podemos ver aquí en el triangulito que para encontrar F1 en Y la encontramos con la componente o con la función seno, que es la componente opuesta de ese ángulo. F1 en Y va a ser igual a F1 seno de 60 grados. F1 en Y va a ser igual a 0.504 seno de 60 grados, dando un valor de 0.436 newton. Aquí encontramos las componentes rectangulares de la fuerza repulsiva F1. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la fuerza F2, quedando de esta forma. F2 en X va a ser igual a F2
coseno de 60 grados. F2 en X va a ser igual a la magnitud de F2, 1.08 newton por el coseno de 60. Si no nos equivocamos en la calculadora, nos tiene que dar un valor de 0.504 newton. Lo mismo hacemos para encontrar la componente de F2 en Y. Va a ser igual a F2 por el seno de 60 grados, porque aquí es el opuesto a ese ángulo. Introduciendo los datos, F2 va a ser igual a 1.08 newton por el seno de 60, dando un valor equivalente a que la componente de esa fuerza 2 en Y va a ser igual a menos 0.873 newton. ¿Sí? Ya encontramos las dos componentes de F2, ya encontramos las dos componentes de F1. Ahí viendo de que la componente F2 en Y apunta hacia abajo, pues va a tener un valor, un sentido negativo, y aquí está el signo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como ahí tenemos en la figura las componentes rectangulares que acabamos de encontrar, F1 en Y, F1 en X, F2 en X, F2 en Y. Y ahora vamos a proceder a el análisis vectorial sumando F1 en X con F2 en X y F2 en Y con F1 en Y. Es decir, componente con componente. Vamos en primer lugar a sumar las componentes rectangulares en el eje X. Es decir, que la fuerza resultante tendrá componente rectangular en X cuando sumemos F1 en X más F2 en X. Como podemos ver, la fuerza resultante en X va a tener un valor de 0.754 newton, cuyo valor la calculamos al sumar las componentes rectangulares que acabamos de encontrar de F1 en X más F2 en X. Lo mismo vamos a hacer para encontrar la componente rectangular de la fuerza resultante en Y. Fr en Y va a ser igual a F1 en Y más F2 en Y, respetando los signos que nos dio anteriormente el cálculo. Fr en Y va a ser igual, si no nos equivocamos aquí en la suma o cualquier signo, que la componente rectangular de la fuerza resultante en Y va a ser igual a menos 0.437 newton. Ya encontramos las dos componentes rectangulares de la fuerza resultante y visualmente nos quedaría así: F1, F2, tiramos líneas paralelas a la siguiente fuerza por el método del paralelogramo. Ahí podemos ver vectorialmente que tenemos la fuerza resultante, ¿sí? Y podemos observar que la fuerza resultante va a tener también dos componentes rectangulares y un ángulo que hay que encontrar, Fr en X y Fr en Y. Y aquí las encontramos, ¿no? Fr en X, 0.754 newton, Fr en Y, menos 0.437 newton. ¿Qué vamos a hacer? Como se nos forma un triángulo rectángulo, por Pitágoras vamos a encontrar la magnitud de esa fuerza resultante, que es lo que me está preguntando el ejercicio, y por la tangente de ese ángulo vamos a encontrar qué dirección tendrá esa fuerza resultante, o es decir, hacia dónde tenderá a moverse la carga de 7 microcoulombs. Entonces, por Pitágoras tenemos que la fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de las componentes al cuadrado, que la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de Fr en X al cuadrado más Fr en Y al cuadrado, que serían las componentes que acabamos de encontrar. Al sustituir en la fórmula y no equivocarme en el valor, es decir, con la calculadora, ¿no?, al digitar ahí no equivocarme, al obtener el resultado tendremos que la fuerza resultante va a ser igual a raíz cuadrada de 0.754 newton al cuadrado más menos 0.437 newton al cuadrado. Al sumarle y le sacamos raíz cuadrada, la fuerza resultante va a ser igual a 0.871 newton. ¿Qué nos queda ahora? Encontrar el ángulo. Ahí con la función tangente de θ va a ser igual. Ahí podemos ver en el gráfico que la tangente de θ va a ser igual a la fuerza resultante en Y entre la fuerza resultante en X. Ya tenemos los valores, ahí despejamos, θ va a ser igual a la tangente inversa de Fr en Y en Fr en X. Ya tenemos las componentes con sus signos, las introducimos y esperando que no nos equivocamos nos da un valor de menos 30.1 grados. Le quitamos el signo y nos quedaría que el ángulo va a ser igual a 30.1 bajo la horizontal.
Bueno, espero que sea de ayuda. Saludes.